Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, hasta capítulo 53, versículo 12. He aquí, que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia, como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios, y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo, que nos trae la paz. Por sus llagas, hemos sido curados. Todos andábamos, errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él, prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará, con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso, le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso, se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. En aquel tiempo, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella, encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo, y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita, y que enseguida lo devolverá. Fueron pues, y encontraron el burro, atado en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Algunos que estaban allí, les preguntaron: ¿Qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro, y se lo llevaron a Jesús. Y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo. Y tanto los que iban delante, como los que iban detrás, gritaban: Hosana. Bendito el que viene, en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Palabra del Señor. Hoy nos reunimos, en la presencia del Señor, para reflexionar sobre las lecturas de la palabra de Dios que nos han sido proclamadas.
En la lectura del libro de Isaías, somos testigos de la profecía del siervo sufriente, un pasaje que prefigura el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El pasaje comienza destacando la exaltación y el asombroso destino del siervo de Dios. Isaías nos dice que será exaltado y enaltecido a pesar de las apariencias iniciales de humillación y sufrimiento. Esta exaltación nos revela que el siervo es alguien especial, elegido y dotado por Dios mismo para cumplir una misión divina. Sin embargo, pronto nos adentramos en una descripción conmovedora de la humillación y el sufrimiento del siervo. Él es descrito como alguien despreciado, rechazado y herido. Es un hombre de dolores, familiarizado con el sufrimiento. Su apariencia es tan desfigurada que la gente lo rechaza y lo considera sin valor. Aunque inocente, carga con el pecado y la iniquidad de la humanidad. Pero aquí radica la verdadera belleza y el poder de esta profecía. El sufrimiento del siervo no es en vano. En realidad, es un sacrificio redentor y expiatorio que lleva a la reconciliación y la salvación. El siervo carga con nuestros pecados y sufre en nuestro lugar para que podamos ser liberados del castigo y la culpa que merecemos. A través de su sufrimiento somos sanados y restaurados. El pasaje continúa revelando la razón detrás del sufrimiento del siervo. Nos dice que Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Su sufrimiento no fue resultado de sus propios pecados o fallas, sino de su amor incondicional por la humanidad. Fue un sacrificio voluntario y amoroso que nos ofrece la oportunidad de reconciliarnos con Dios y experimentar su gracia y perdón. La profecía nos habla del silencio del siervo en medio de su sufrimiento. A pesar de ser maltratado y afligido, no abrió su boca en protesta. Su silencio es un testimonio de su obediencia y humildad, y también es una señal de su confianza en la justicia y el plan de Dios. A través de su silencio, el siervo muestra un ejemplo de confianza y sumisión total a la voluntad del Padre. El pasaje culmina con la victoria y la gloria del siervo. Después de su sufrimiento, Isaías nos dice que el siervo verá la luz y quedará satisfecho. A través de su sacrificio, traerá justicia a muchos y cargará con sus pecados. Será exaltado y recibirá una porción entre los grandes. Su victoria espiritual trasciende el sufrimiento y la muerte y nos ofrece una esperanza eterna. Esta profecía nos invita a reflexionar profundamente sobre el sufrimiento y la redención de nuestro Señor Jesucristo. En Él vemos la manifestación suprema del amor de Dios hacia la humanidad. Jesús asumió nuestros pecados y sufrimientos para que pudiéramos ser reconciliados con Dios y recibir la vida eterna. Esta lectura también nos llama a reflexionar sobre nuestro propio sufrimiento y nuestra respuesta a él. En momentos de dificultad y dolor, podemos encontrar consuelo y esperanza en la experiencia de Cristo. Él entiende nuestro sufrimiento y nos ofrece su gracia sanadora. Podemos confiar en que Dios está obrando en medio de nuestras pruebas y que nos conducirá a la victoria final. Al mismo tiempo, en el Evangelio de Marcos, nos encontramos con la narración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La multitud recibe a Jesús con vítores y aclamaciones, extendiendo mantos y ramas de árboles a su paso. Este evento es un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento anunciando la llegada del Mesías esperado. Sin embargo, a medida que avanzamos en la narración, nos damos cuenta de que la verdadera misión de Jesús no es el establecimiento de un reino terrenal, sino la redención y la reconciliación espiritual de la humanidad. Esta escena del Evangelio tiene un profundo significado espiritual para nosotros. Nos muestra la humildad y la entrega total de Jesús al cumplir el plan de salvación de Dios. A pesar de ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesús elige entrar a Jerusalén montado en un simple burro, en lugar de un caballo majestuoso, como lo haría un rey terrenal. Su humildad nos enseña una lección valiosa.
Que el verdadero poder y grandeza radican en la humildad y en la disposición a servir a los demás. Además, la entrada triunfal de Jesús nos muestra su entrega total al propósito divino. Jesús sabía que al entrar a Jerusalén se acercaba el cumplimiento de su misión redentora. Él sabía que su sacrificio en la cruz estaba por venir, pero no dudó en seguir adelante. Su determinación y obediencia a la voluntad de Dios son ejemplos inspiradores para nosotros. Jesús nos enseña que la vida cristiana implica entregarnos completamente a Dios y estar dispuestos a seguir su voluntad incluso cuando el camino es difícil. La reacción de la multitud en la entrada triunfal también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a Jesús. La multitud aclamaba a Jesús con alabanza y gozo, reconociendo su divinidad y su papel como Salvador. Sin embargo, sabemos que poco después, esa misma multitud se volvió en su contra y pidió su crucifixión. Esto nos lleva a cuestionar nuestra propia fidelidad y lealtad a Jesús. ¿Cómo respondemos cuando el camino se vuelve difícil o cuando nuestras expectativas no se cumplen? ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús, incluso en medio de la adversidad y la contradicción? La entrada triunfal de Jesús también nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios. La gente esperaba que Jesús estableciera un reino terrenal, liberándolos del yugo romano y restaurando la gloria de Israel. Sin embargo, Jesús vino a establecer un reino espiritual, un reino de amor, justicia y salvación. Su reino trasciende las fronteras terrenales y nos llama a vivir según sus enseñanzas, a amar a Dios y a amar a nuestro prójimo. En nuestra vida diaria podemos aplicar estas lecciones espirituales de la entrada triunfal de Jesús. En primer lugar, debemos cultivar la humildad en nuestros corazones. Reconozcamos que todo lo que tenemos y somos viene de Dios y aprendamos a servir a los demás con amor y humildad. En segundo lugar, recordemos que somos llamados a seguir a Jesús en todo momento, independientemente de las circunstancias. La vida cristiana no está exenta de desafíos y dificultades, pero si confiamos en Dios y seguimos su voluntad, Él nos guiará y nos fortalecerá. Además, recordemos que el reino de Dios es un reino espiritual. No debemos poner nuestra esperanza en los logros terrenales o en las riquezas materiales, sino en la gracia y el amor de Dios. Busquemos su reino en primer lugar y confiemos en que Él proveerá nuestras necesidades. Hermanos, en este momento de reflexión, quiero invitarlos a cerrar los ojos y a abrir sus corazones en oración. Permitamos que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser y transforme nuestra vida. Amado Padre Celestial, te agradecemos por revelarnos tu amor a través de tu siervo Jesucristo. Gracias por su sufrimiento y su humildad, que nos han abierto el camino hacia la salvación. Permítenos ser testigos de su amor en nuestra vida diaria y vivir según su ejemplo de humildad y servicio. Te pedimos que nos ayudes a cargar nuestras cruces con paciencia y confianza en ti. En momentos de dificultad y sufrimiento, danos la gracia de permanecer fieles y confiados en tu providencia. Ayúdanos a abandonar nuestro orgullo y a buscar la grandeza en el servicio y la humildad. Te pedimos también por aquellos que sufren en el mundo, especialmente por los enfermos, los oprimidos y los marginados. Que encuentren consuelo en el amor de Jesús y experimenten tu paz sanadora. Padre misericordioso, encomendamos nuestras vidas a tu cuidado amoroso. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, el siervo humilde y sufriente, y a vivir según tu voluntad. Que podamos experimentar la alegría y la paz que provienen de una vida entregada a ti y al servicio de los demás. Concluimos esta oración en el nombre de Jesús, quien vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.